César Gutiérrez Priego. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, mi querido Manuel, aquí un placer de saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Veo que se encuentra en movimiento. Muchas gracias. Así que doble agradecimiento por tomarnos la llamada. Licenciado Gutiérrez Priego, a ver, hay varios temas sobre la mesa. ¿Qué tal si iniciamos con el tema de Rosario Robles, que la Fiscalía General de la República había solicitado una orden de arresto, una orden de aprehensión? Eventualmente un juez se la concede y no la cumplieron, la dejaron ir y ahora suspendieron esa orden de aprehensión, lo cual pues le da un poco de tanque de oxígeno a Rosario Robles y se mantiene dentro del espectrograma de la prisión preventiva. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, licenciado? Pues nada, que por supuesto que esto es una pifia de la Fiscalía General de la República, como lo podemos ver, porque no existe justificación para no haber ejecutado la orden de aprehensión que ya les había concedido un juez federal. Entonces su defensa, obviamente, pues lo que hizo fue ir ante un juzgado federal nuevamente y decir, oye, no puede existir una orden de aprehensión que la están dejando aquí, que obviamente yo también entiendo que la Fiscalía General de la República fue protegiéndose por si Rosario Robles terminaba recibiendo el beneficio de que le cambiaran el estatus de la prisión preventiva justificada por libertad, en este caso a lo mejor con medidas de vigilancia o con arresto domiciliario. Esa chicana, por así decirlo, la defensa supo movilizarse, y pues creo que era lo más lógico. Si tú tienes una orden de aprehensión y que no has querido ejecutar por diverso motivo y no justificas el porqué, pues obviamente la dejo sin efecto. Y pues creo que se demostró que la chicana que quería aplicar la Fiscalía General de la República, pues obviamente el Poder Judicial le dijo, no señor, ya no puede, ¿no? Y pues sí le da bastante oxígeno a Rosario Robles y nos demuestra que fue una pifia de la Fiscalía, lamentablemente. Correcto, César. Ahora, también estábamos a punto de poner al senador Julián Rementería pues sumamente preocupado, al igual que todo el grupo parlamentario del PAN, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, porque el presidente López Obrador anunció que va a emitir un decreto para la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ha causado mucha polémica, no solamente dentro del Congreso, sino también en redes sociales, porque los principales rostros opositores argumentan que se trata de un arrebato a la constitucionalidad, que se está pasando la Constitución, que no la hace valer, que es antidemocrático, que es autoritario. ¿Es cierto esto, César? ¿Es esto autoritario, antidemocrático? ¿El presidente no puede emitir este tipo de decretos? ¿Es mejor que sea mando civil o mando militar? ¿Qué pasa al respecto en ese tema, César? Mira, yo platicaba con algunos amigos conocidos que conocen del tema y yo les decía que en lo personal a mí me encantaría ver a un civil al frente de la Guardia Nacional. El problema es que dime qué civil podríamos poner en este momento en la Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional, uno, es de reciente creación, dos, apenas van a graduar las primeras generaciones de la Guardia Nacional, y tres, la mayoría de los civiles que tenían medianamente una carrera en la seguridad pública en este país o están siendo investigados o están siendo procesados o se encuentran en la cárcel porque la gran mayoría de ellos trabajaban con Genaro García Luna. Pues simple y sencillamente no hay, no encontramos, no vemos. El presidente por medio de un decreto sí puede, porque recordemos algo, la Guardia Nacional es un órgano administrativo desconcentrado perteneciente a la Administración Pública Federal. Administrativamente, por medio del decreto, sí puede sacar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ingresarla a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, que le estaría dando aparte un reconocimiento como un cuartel general, así como si es un cuartel del Ejército y Fuerza Aérea, o sea, hay uno del Ejército, hay uno de la Fuerza Aérea que se les llama comandancia, ¿no? La comandancia del Ejército, la comandancia de la Fuerza Aérea, pues se le daría ese peso específico a la Guardia Nacional, respetando los grados y jerarquías de la Guardia Nacional. ¿Dónde viene el problema? ¿No? Y tenemos que ser muy realistas. Yo como abogado analizo que si bien es cierto al presidente se le dio la facultad de hacer uso de la Fuerza Armada Permanente, pues la realidad es que también México tiene tratados internacionales signados en donde se pide, ¿no? Y se es muy específico que el uso de las Fuerzas Armadas
tiene que ser por un tiempo determinado, que tiene que estar supervisada, que tiene que estar subordinada. Entonces no se cumpliría con lo que dicen los tratados internacionales y asimismo las facultades de la Constitución, en donde te manifiesta que la Guardia Civil tiene que ser una Guardia Civil bajo el mando de un civil como tal, que en este caso se supone que los elementos de la Guardia Nacional se les terminaría respetando los grados que tienen en la Guardia Nacional, nada más que la estructura como tal pertenecería a la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que sí vamos a tener diversas controversias constitucionales. Sí lo veo, que le va a dar tema a la oposición en el sentido de que la interpretación que ellos dan es que no podría ser una Guardia Nacional militar. ¿Qué es lo que yo veo? Y te voy a ser muy honesto. Yo más que la militarización de la seguridad pública, porque eso también es importante cuando me dicen, el país está militarizado, entonces les digo, oigan, pues no veo que ya todo el mundo esté en el ejército y que los juzgados militares sean los que estén juzgando a la gente y el Ministerio Público Militar es el que está investigando y persiguiendo delitos y etcétera. Dicen o utilizan el argumento de que supuestamente la seguridad pública en el país está militarizada. Y yo más que ver la militarización de la seguridad pública, estoy viendo la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué te lo digo así? Porque realmente nuestras Fuerzas Armadas ya no están diseñadas para defendernos de amenazas externas, sino que al contrario, ahora se están enfocando en las cuestiones de seguridad interior y de seguridad pública, que no estoy muy de acuerdo, también te voy a ser honesto, mi querido Manuel, creo que los policías tienen una forma de trabajo completamente distinta a la que tienen los militares. No es lo mismo la proximidad social, ¿no?, que debería de tener un policía a la forma de actuar que tiene un elemento militar, en los cuales pues se prioriza el uso de la fuerza, ¿no?, para abatir una amenaza real e inminente. Pero ¿qué vemos aquí que es bien importante? ¿No? El presidente de la República ya fue muy claro, dijo, bueno, a mí la ley me da la facultad de por medio de un decreto, y que recordemos que si alguien gobernó por medio de decretos fue George W. Bush en Estados Unidos, y que para la oposición que ahora se le olvida, Vicente Fox por medio de decretos quiso estar gobernando al no tener esa mayoría absoluta en el Congreso. Digo, nada más como para que puedan recordar, y el mismo presidente lo dice. Creo, y te voy a ser muy honesto, que es también parte del juego político que realiza el presidente, en donde dice, quiero todo esto, y entonces sí se van a sentar a negociar con los grupos parlamentarios para terminar diciendo, ok, no me concedes todo esto, pero por lo menos sí me concedes esto. ¿Y qué es lo que quiere el presidente de la República? El presidente de la República quiere cuidar que la Guardia Nacional el día de mañana no se convierta en un botín de pseudopolicías no preparados y que vuelva a llegar un Genaro García Luna a tener el manejo y control de la policía a nivel federal en este país. ¿Y por qué se busca de esa forma? Respetando siempre los grados y las jerarquías de la Guardia Nacional, tú lo que haces es, al ejército lo dejas como una comandancia independiente, a la Fuerza Aérea la dejas como una comandancia independiente, y a la Guardia Nacional la dejas como lo que es, una policía de carácter federal a nivel nacional, utilizando los conceptos que se manejan tanto en España como en Chile. Y recordemos que los carabineros son considerados la mejor policía de toda América Latina, y en España también estamos hablando que está considerada como una de las mejores policías. Que hay un problema en cuanto al enfoque porque se quiere manejar que existe forzosamente una militarización porque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional es un general, sí creo que va a haber un problema, y sí creo que en cuanto a las interpretaciones incluso va a tener que ser la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación quien termine diciendo si es legal o no el decreto que el presidente de la República va a emitir. Correcto, César. Finalmente, abogado, si tuviera un panista enfrente que le dijera que no a la militarización del país, entendiendo que el último presidente panista de nuestro país fue Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué le diría? ¿Qué argumento usaría? Porque ahora resulta
que los que militarizaron al país y lo ensangrentaron, ahora están en contra de la militarización, que no creo que sea el caso en este decreto que quiere hacer el presidente López Obrador, pero si incluso si lo fuera, con este argumento de que no a la militarización, no a las armas, no a la sangre, ¿qué le diría, qué le respondería a usted, licenciado? Pero sería muy fácil, me creo Manuel, les diría, gracias a el abandono que hizo Vicente Fox a la seguridad de este país, a que los hijos de Martita hicieron y deshicieron lo que quisieron, a que él es quien crea realmente a Genaro García Luna, porque recordemos que era el encargado del AFI, ¿no? Gracias, ¿no? A ese primer presidente panista que tuvimos tantas esperanzas supuestamente en él, llegó una persona como Felipe Calderón que utilizó al ejército en vez de preocuparse en realmente crear una policía federal, porque a ver, la policía federal, yo sé y tengo muchos amigos, incluso tengo un amigo que fue director de la policía federal y él me critica mucho y hemos discutido arduamente porque me dice que la policía federal hace un excelente trabajo y yo le decía que con todo respeto era imposible que cerca de 42,000 elementos policíacos a nivel federal, donde más de 20,000 eran administrativos, pues, pudieran realmente tener una respuesta real a los problemas que existían en el país. Es ilógico. Y les recordaría, perfecto, ¿qué creen? Lo que pasa es que en México tenemos un pequeño problema donde no tenemos policía. ¿Saben por qué? Porque ustedes durante un par de décadas se la pasaron aplaudiendo y haciéndose tontos con el trabajo que necesitábamos. Y creo, Manuel, ¿de dónde íbamos a sacar 100,000 elementos que tuvieran disciplina, conocimientos de seguridad, que tuvieran las ganas y la vocación de servicio, de meterse a trabajar, cuando en este país es un dogma de fe querer ser policía? Pues obviamente se echó mano de lo que se tenía y en su momento fue utilizada las Fuerzas Armadas. Recordemos que incluso en este momento ese acuerdo transitorio para la creación de la Guardia Nacional le faculta al presidente de la República hacer uso de la Fuerza Armada permanente. El problema no va a ser ahorita, y es lo que yo les decía, el problema va a ser después. ¿Qué va a pasar cuando termine el sexenio del presidente? Y cuando termine el sexenio del presidente, créeme que van a querer quitar de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional. Y el ejemplo bien claro es lo siguiente. ¿Cuántos policías a nivel federal hemos tenido? ¿Cómo se han llamado las denominaciones? Todo lo demás. Y dime cuántas secretarías de la Defensa Nacional hemos tenido. Gracias a la jerarquía que tiene, al respeto que existe de llevar una trayectoria militar conforme a grados, conforme a ascensos, conforme a competir por medio de las promociones para poder obtener el grado superior inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se busca? Que la Guardia Nacional, por supuesto, con las características que debe tener una policía, la proximidad social, el respeto a los derechos humanos, debido a proceso, etcétera, 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 pueda pertenecer a una jerarquía como la militar sin ser militar. Pero creo que ahí es donde vamos a ver el problema, porque hay una cuestión que tampoco han analizado, y te lo digo a ti, mi querido Manuel. Imagínate que se queda ya la Guardia Nacional, la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional, que yo lo canté hace un año en una entrevista que hice con Aristegui Noticias, y le dije, la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional está hecha para que la misma Guardia Nacional sea absorbida dentro de las comandancias que hay, como de la Fuerza Aérea. Va a haber una del Ejército y va a terminar habiendo una de la Guardia Nacional. Dejaron que no era así. Lo que pasa es que a la gente no le gusta leer y no entienden cuáles son, ¿no?, los alcances. Hay muchos que se dicen ser especialistas en seguridad nacional o en Fuerzas Armadas, y la verdad es que veo que conocen completamente del tema. Pero yo lo dije y lo expliqué. ¿Por qué? Porque la intención es cuidar a la Guardia Nacional. ¿Cómo puedes cuidar a la Guardia Nacional? Pues metiéndole una estructura. Pero es que van a decir que como el titular de la Secretaría de la Defensa es un militar, entonces se ha militarizado. Y a ver, mi querido Manuel, imagínate que acaba el sexenio y en el siguiente sexenio el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no es un militar, sino que es un civil. Esa pregunta nadie se la ha hecho, y esa también es otra salida real
que existe ¿Sería viable? respecto a que dicen. Es que no solo es que sea viable, es una situación que se puede dar. Y entonces nos van a decir que está militarizada la Guardia Nacional. No, ahora van a decir que está civilizada. Es que va la parte que yo decía. Yo veo que en México se está policializando a las Fuerzas Armadas. O sea, ya tenemos, ya hacen más funciones policíacas que militares. Entonces, cuando me dicen que se ha militarizado la seguridad pública, yo digo, pues yo lo veo al revés, más bien hemos policializado a los militares. Y es un tema también muy interesante que la gente debería de estudiar, de entender, para saber incluso lo que hemos estado viendo. Ataques en manifestaciones a personal militar. ¿Por qué? Porque el personal militar ya no hace lo que hacía en sexenios anteriores, que era atacar a los civiles y manifestar que en un intercambio de balazos, como lo que pasó con los estudiantes del TEC de Monterrey, etcétera, 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 se ha asumido la responsabilidad de los actos de lo que tiene que realizar. Que no gusta a muchas personas al interior del gremio, incluido su servidor, pues no, pero también se entiende que los tiempos cambian y que esto tiene que ser un ejército cercano al pueblo y no represor. Pues creo que es lo importante, mi querido Manuel, y el tema va a dar para bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque legalmente, bueno, pues yo te lo digo, el acuerdo y el decreto del presidente no tienen mayor problema. La situación es que cuando se diga que el ente que maneja realmente la Guardia Nacional es militar, pues obviamente ya no vamos a cumplir con lo que dice la Constitución y ya no vamos a cumplir con lo que dicen los tratados internacionales. Pero imagínate que se las volteas y terminas nombrando como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a un civil, pues ya ahora sí que la Guardia Nacional no tendría ningún problema de pertenecer a la estructura de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Correcto. Pues mi estimado César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho tu tiempo, sobre todo el esfuerzo, porque sé que vas en movimiento, querido César. ¿Por qué no cerramos que nos compartes tus redes sociales, sobre todo en Twitter, y que lean, hoy es martes, tu columna en La Silla Rota? ¿En dónde te podemos leer, escuchar y seguir, querido César? Mira, mi amigo, la verdad es que te ofrezco una disculpa, hubiera querido poder estar No te preocupes, muchas no gracias. en movimiento. Lo que pasa es que aquí traigo a uno de mis hijos que viene conmigo. Saludos al heredero. Igual que yo, que se llama César. Fuimos a dejar a mi otro hijo que tenía que entrenar fútbol americano, ya lo fuimos a entregar con su mamá porque fueron conmigo estos días. Y se nos hizo un poco tarde y ya no y muy decentemente. En el momento que quiera ello, en la torre, pues dice, nos levantamos en el carro. Pero sí, Manuel, la gente, mi Twitter es @CésarGutiPri, para la gente que nos quiera seguir. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y tengo mi canal de YouTube, que la verdad es que ya no he estado subiendo contenido porque he tenido ahí como que problemas de restricciones de monetización y etcétera con YouTube, pero estamos pensando a lo mejor qué concepto podríamos por ahí. Y hoy, por ejemplo, quisiera invitar a la gente porque vamos a estar con Vicente Serrano en Sin Censura, y hoy regresa después de creo que un mes Ramiro Padilla Tondo, entonces a ver si no anda hablando muy boludo, ¿no? Como buen argentino, entonces a ver qué nos depara el destino, mi querido Manuel. El regreso de la mejor mesa de Sin Censura esta noche, ¿no? Pues ahí está, querido César. Te envío un fuerte abrazo, lleguen con bien a casa y saludos al heredero. Cuídense mucho, querido César. Igualmente, Manuel, te mando un abrazo, saludos a ti y a todas las personas que nos ven. Hasta luego. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX. Bueno, pues ahí está la opinión profesional